sobre el Z total. Para dividir siempre preferimos la forma polar. Entonces, 5 con 53. Listo. ¿Cuánto me daría esto? Menos 23 grados amperios. Listo, fíjense. Entonces, aquí está la corriente a menos 23. Menos 23 por acá. Aquí está la corriente. Mira. Esta es la corriente y este ángulo es de 23. Listo. Ahora, fíjense ustedes acá, el diagrama fasorial, aquí está el voltaje y aquí está la corriente. Pero la teoría, ¿qué me decía? Que prefería estar ¿quién como referencia? El voltaje, o sea, ¿qué significa referencia? Que a esto yo tendría que llevarlo al cero, ¿no es así? Sí, entonces, fíjense, esto es parecido, ¿sí? Parecido, si esto es cero, entonces lo que vamos a hacer, todo esto vamos a girarlo, ¿sí? Lo giramos. ¿Cuánto lo giramos? 30 grados, ¿sí? Para que esto sea, aquí esté el voltaje, y la corriente esté hacia abajo. ¿Cuánto hacia abajo? 53 grados. Ahí está. Listo. Y este entonces es de 50 y... Listo. Ahora sí tenemos nuestro diagrama fasorial completo. ¿Cuál será entonces la forma del triángulo? Ahí lo tenemos. Entonces sería, esto sería así. Esta sería entonces la forma del triángulo. ¿Esto quién va a ser? ¿Esto quién va a ser? ¿Quién? ¿Qué tipo de potencia? P, Q, S. Este es P, no hay otra forma. Este es Q y eso es S. Ahora sí, entonces, por favor, cuando les pidan el triángulo de potencias, no solo es la forma, sino también los valores, ¿sí? Los valores. Veamos entonces, luego, ¿sí? Entonces, luego, ¿sí? El valor de T, ¿cuánto será T? ¿Me ayudan? Pues hemos visto, ahí está la fórmula, B, por I, recuerden que la V, solo B, ¿qué cosa era? Teoría, el módulo del fasor tensión. ¿Cuánto es en este caso? Este es el voltaje total y la corriente total. Esa corriente total la tenemos acá. Esa corriente total es de 20, si quieren como fasor, esto es de 20 con un ángulo de 23 grados amperios. Entonces, este es el módulo de esta es la corriente I y esto es el voltaje. Estos son los módulos. ¿Sí? Entonces, vemos, esto sería 100 por 20 por coseno. ¿Quién es el coseno? Este ángulo phi es el ángulo que existe entre este fasor voltaje y el fasor corriente. ¿Sí? Si quieren acá, este ángulo phi es el ángulo que existe, aquí veamos el ángulo que existe entre el fasor voltaje y el fasor corriente. ¿Cuánto es esto? 53 grados. Listo. A ver, vemos. ¿Cuánto sería esto por medida? 100 por 20 por coseno de 30. 1203. 1203. Ya 1200. 1200, listo para que vaya. 1200. Sus compañeros decían 1203, pero ¿por qué lo ponemos? Porque recuerdan que tiene 5213. Los decimales van a interesar. Sí, sería 5213, creo. Si somos estrictos. 1200. Listo. Aquí viene ahora la pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro que estos 1200 es lo correcto? ¿Cómo puedo saber si está bien? Como estoy en el examen, me sale así, quiero estar seguro, pues no quiero tener mi 20, entonces quiero asegurarme. ¿Qué hago? Me pregunta a mi compañero, ¿cuánto te sale? ¿Video? A ver. ¿Cómo es la video? Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cómo puedo saber si esos 1200 watts están bien? ¿Está bien ese valor? ¿O no está bien? Balance de potencia.
¿Qué más? Uy, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. ¿Con el cubo? Con el cubo. A ver, vamos a ver. La potencia, ¿qué cosa es? Nosotros sabemos, a ver, por la parte de este circuitos eléctricos 1, siempre la potencia, en una resistencia, por ejemplo, en R, ¿cómo era? La potencia era E por I, la potencia era E cuadrado por R, o la potencia era E cuadrado por R. Justamente lo que su compañero nos decía, por teoría sabemos quién consume estos 1200 watts. Por teoría, la parte resistiva de la impedancia. ¿Sí? ¿Y cuánta es la parte resistiva de la impedancia? Esta es la parte resistiva, 3. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Conozco la parte resistiva? Sí. ¿Puedo utilizar esta fórmula? No, porque no conozco el voltaje ahí. ¿Sí? ¿Puedo? ¿La segunda? Tampoco. La tercera, sí, porque conozco la resistencia y conozco la corriente. Entonces sería pues I cuadrado por R. ¿Cuánto nos daría eso? A ver si quieren, comprobando. Comprobando. Entonces la potencia también sería I cuadrado por R. La corriente, 20 al cuadrado por la parte resistiva que es 3. ¿Cuánto me da? 1200, ¿se dan cuenta? Entonces ahora digo que pues realmente ese valor es, listo, correcto. Entonces, 3 puntos. No lo A su compañero le va a sobrar que 2 puntos. No, pero fuera de Europa. No, pero fuera de Europa. ¿Cuánto tiene el primer examen? No, 19. Fíjense, cuando alguien, y su compañero lo tiene, ve, o sea, fíjense, cuando se necesita, cuando yo tengo que poner un 20, no voy a tener reparo, lo voy a poner un curso. O sea, no, alguien puede decir, no, pero son 5, 2 que hemos sacado, 3, no es así. Hay varios 19, hay 16, hay de todo. Entonces, menciono esto para que no digan pues que es difícil sacar un 20 o un 19, no es difícil. Solo es cuestión de ponerle un poco de empeño y ya. ¿Listo? Siempre y cuando ustedes le pongan el esfuerzo, yo los puedo ayudar. Pero si no, pues tampoco, ¿qué voy a hacer? Listo, entonces, fíjense, estamos comprobando entonces que sí estos 1200 watts no pues. Vamos a ver ahora el valor de Q. Luego ahora, vamos, el valor de Q. Q era ¿cuánto? E por I por seno. 100 por 20 seno de 100. ¿Sí? ¿Y esto sería cuánto? 1600 ¿qué? No es watts. ¿Sí? Vamos a comprobar quién consume esta potencia reactiva de 1600 bar. Consume la parte reactiva de la impedancia. ¿Sí? La parte reactiva de la impedancia. Y la parte reactiva de la impedancia es pues, esta es la parte reactiva. ¿Sí? O sea, si es positivo, ¿qué X es? XL. Si es negativo, XC, pero este es X. Listo. Entonces, este valor de 4 ohmios es el que va a consumir la parte reactiva. La fórmula siempre, a ver, fíjense, también les digo, siempre si ustedes quieren, si no quieren, si no recuerdan nada de esto, siempre la potencia será igual a, por ejemplo, voltios, ¿sí? Voltios por amperios. O también la potencia será voltios al cuadrado entre ohmios. O también la potencia, ¿sí? Será amperios al cuadrado por ohmios. Fíjense, esto funciona para todos los casos. Lo único que va a cambiar, fíjense, ¿qué pasaría si fuese un inductor? ¿Quién estaría en ohmios? ¿No sería el X? Sí. ¿Y qué letra le daríamos si fuese un inductor a la potencia? P, Q o S. Q, ¿sí? Si fuese un capacitor, ¿sí? Si fuese un capacitor, ¿quién es de ohmios? XC, ¿sí? XC. ¿La potencia qué sería? Q también. ¿Sí? Si fuese un resistor,
La resistencia. Hemos visto acá una resistencia. Si fuese una resistencia acá, ¿cuándo aplicaríamos esta fórmula? Esta de acá. Cuando en la resistencia conocería qué cosa. El voltaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que saber qué cosa conozco yo para saber cuál de ellas. Y esto se adapta pues a cualquiera de las potencias. Puede ser T o Q, a cualquiera de ellas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces Q era B por I por ciento del límite. Comprobamos. Entonces la potencia. Entonces aquí comprobando también. ¿Sí? Comprobando el Q. Ahora, ¿cuál de las fórmulas utilizamos? ¿Sí? A ver, veamos. Solo para esta reactancia. ¿Puedo utilizar esta primera fórmula? No, porque no conozco el voltaje acá. Aquí no conozco acá el voltaje. ¿Sí? La segunda, tampoco. La tercera, sí, porque en esta reactancia sí conozco la corriente. Entonces puedo utilizar el I cuadrado. Entonces vemos, sí. La tercera, sí, conozco la corriente al cuadrado. ¿De quién? ¿Quién está en ohmios? ¿Sí? Ya está la corriente al cuadrado. ¿Quién está en ohmios? X. ¿Sí? Es el X, L. ¿Y qué letra le corresponde? ¿Qué letra le corresponde si es un inductor? Pues, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es así de fácil? ¿Sí? Entonces acá vemos la corriente al cuadrado, 20 al cuadrado, por el XL que es 4. Listo, ¿cuánto me da esto? 1600. ¿Se dan cuenta que sí coincide? No nos han engañado, entonces sí se puede comprobar. ¿No? Veamos ahora finalmente el valor de S. ¿Sí? B por I. ¿Cuánto me da? B por I, 100 por 20. O 2 K. ¿Cómo comprobamos? Puedo utilizar la primera fórmula. Puedo usar para todo. ¿Puedo usar la primera fórmula? Sí. Para todo el circuito conozco el voltaje y conozco la corriente. La segunda, ¿cómo que no? ¿Conozco el voltaje? ¿En toda la impedancia conozco el voltaje? Sí, se puede. La tercera, todo, sí, todo. En todo, ¿conozco la corriente? Sí, y en todo, ¿quién está en ohmios? Impedancia, no está R, entonces la impedancia. ¿Cuánto es? 5, pues acá está, este es el valor de Z. Recuerden que este es el valor de Z. Entonces podría ser, entonces si es Z, ¿qué lecho le pongo? Entonces siempre va a ser la potencia. Sí, cuando hablamos, siempre esto está en ohmios, entonces yo puedo hallar, si quieren comprobando, entonces también puede ser I cuadrado por Z. ¿Sí? ¿Y qué letra le ponía a todo? S, pues o no. Tengan cuidado ahí, ¿ya? Cuando es resistiva es T, cuando es reactiva es Q, cuando es todo aparente es S. Estamos viendo, aquí está. ¿Sí? Entonces esto es S. ¿Sí? A ver, comprobemos. 20 al cuadrado por 100. ¿Cuánto nos es? ¿Se dan cuenta que sí, pues? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Me entiende? Fíjense, no se puede dejar esto así solo los valores Q y S, sino hay que acompañarlo siempre de su cos phi. Entonces, con esto sí yo puedo graficar con toda seguridad el triángulo. Aquí está. Entonces yo digo, este es el valor de P, este es el valor de Q, este es el valor de S. Y ya tengo mis valores. Y este es el phi. Este phi era 53 grados. Ahí está, este es el triángulo con sus valores. No se olviden, por favor, no solamente puede quedar con P, Q y S, sino vamos a tener que acompañarle siempre acá de su cos phi. Cos phi, siempre se la acompaña. ¿Cuánto será el cos phi? Simplemente será el cos del ángulo completo, cos de 53. ¿Cuánto será su cos phi? A ver. Sáquenle el coseno de 53, 0.6. 0.6. ¿Listo? Pero esto no puede quedar así, porque fíjense,
¿Qué pasa si este triángulo fuese acá RC? ¿Cómo sería el triángulo si fuese RC? Con sus mismos valores, 3, 4, todo. ¿No sería superior hacia arriba? Entonces, ¿cómo puedo saber entonces si un triángulo está hacia abajo o hacia arriba? Entonces, acá, a este valor de 0.6, tengo que acompañarle una palabra. ¿Sí? ¿Qué tipo de circuito estamos analizando? RL. Entonces, se dice acá en muchos libros, acá le ponemos 0. Y en el, ¿qué está pasando en este diagrama? ¿Cómo está la corriente comparada con el voltaje? La corriente está retrasada. Entonces le podemos poner acá 0.6, si quieren, lo más que se inductivo, pues ya sabemos. O también podemos ponerle otra, el retraso. El retraso o retardo también se le pone, o retardo. O también en algunos libros a esto le van a poner simplemente el signo negativo. ¿Sí? O también en algunos libros les van a aparecer el símbolo de un minuto. Cualquiera de ellos, pero tiene que estar. Si fuese capacitivo el circuito, ¿qué le pondría? Capacitivo, en adelanto o adelantado, positivo o el símbolo de un capacitor. ¿Sí? Les digo esto porque en las distintas bibliografías puede cambiar esto. Pero significa. Otra forma de poder comprobar esto, de hallar el valor de P, Q y S. ¿Cómo tomo foto con Porque acá se pueden hallar varias cosas. con este de acá? A ver, Está grabando. ¿qué pasaría si les pregunta encuentre la potencia fasorial o la potencia vectorial? ¿Habrá potencia vectorial? ¿Alguna de las potencias se puede escribir como vector o como fasor? ¿Cuál de las potencias? Solo la aparente. ¿O no? Sí, a ver, otra forma de comprobar. ¿Sí? Esa sería una forma de comprobar. Comprobando, forma 1, listo. Aquí, comprobando, forma 2. Comprobando. Forma 2. Forma 2. El S, ¿cuánto era? ¿Recuerdan ustedes? Era B por el I conjugado. ¿No era así? ¿Cuánto es el voltaje? 100 o 30 grados por la corriente. Sería 5. No, 20. ¿Cómo? Menos. Le cambiamos, pues. A ver cuánto me da esto. ¿Cuánto era? 2000. Con 7 grados. 7. Productos se sumaban. ¿Cuánto me da esto como este? Ahí debería ser más. 123. Ahí debería ser No, menos. este es menos. Es el conjugado. No, pero la corriente sale con menos de 3. Ah, esta corriente no es con 23, esta corriente es con menos 23. Esta corriente es con menos 23. Por lo tanto, ¿cuánto sería? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, con manzanitas, si este I es 2000 con 53. 20 con menos 23, entonces el I conjugado sería 20 con 23. Listo, ahora sí. Ahí es con 53. Entonces esto sería... A ver, por favor, llévenlo esto a la forma rectangular. ¿Cuánto nos da? ¿Esto qué unidades sería? Esto sería... Volt ampere. ¿Sí? Si esto lo llevamos, fíjense, esto lo llevamos a la forma rectangular, ¿cuánto sería? 1,20. 1203. 1200. 1200 más 1, 1200 más
1597. 1597, más o menos 1600. ¿Qué significa esto? A ver, ahí viene lo interesante. ¿Quién viene a hacer esto? Si esto es el S, el S, ¿quién vendría a hacer esto? Esto vendría a ser. Es otra forma de. Más fácil. Sí, ahí está, el P 1200, venga, 1200 puntos. Y el Q 1600, 1600 y 1600. O sea, hay varias formas de saber. A ver, antes de borrar esto, esta fórmula para poder dimensionar el banco de capacidad, ¿de dónde salió? Ahí, B cuadrado entre QC. Llegaron como los mandamientos de Moisés y alguien trajo la fórmula. ¿De dónde creen que sale? Callados de piedra. ¿De dónde salió esta fórmula? Deduciendo. Siempre existió desde siempre. No sabemos. Sí, fíjense ustedes, si yo tuviese un capacitor en el cual conozco, ya, yo conozco, si yo tuviese en el capacitor, ¿quién está en otros? Aquí está el X. Si yo conozco el voltaje, ¿qué Q le corresponde al capacitor? Q. Solo Q, ¿no? Este es Q. Por lo tanto, fíjense, este XC, si este es Q, este Q sería B cuadrado entre XC, XC sería B cuadrado. De ahí sale esta forma. O sea, no hay nada ahí escondido. Vamos a completar este ejercicio y algo que no está. ¿Y este ángulo? ¿Cómo sería este ángulo? Demasiado grande. Lo que vamos a hacer como ejercicio, este ángulo de 53 grados vamos a reducirlo. ¿Sí? Porque si yo tengo este ángulo, la señal me va a pasar una factura de potencia, de energía activa y otra factura de energía reactiva. ¿Sí? El ejercicio se va a tratar de reducir este ángulo. ¿Sí? ¿A cuánto? Si tuviese dinero efectivo, yo puedo reducirlo esto a cero. Pero te acuerdo la parte económica. Entonces, como ejercicio, vamos a reducirlo esto a cuánto? 15, 10, 20, ¿a 20? 15, listo, a 15. Entonces le ponemos acá, presten atención porque después van a tener el tiempo para poder tomar sus apuntes. Entonces ponemos acá, y les pongo el enunciado también, acá la parte B, ¿sí? Si por razones económicas, a ver, se desea, si por razones económicas se desea reducir el ángulo, ¿a cuánto? ¿A cuánto hemos dicho? A 15 grados. A 15 grados. Calcular el valor del banco de capacitores que haga posible esto. ¿Sí? Calcular el valor del banco de capacitores que haga posible esto. Listo. Yo quiero saber entonces ¿dónde tendría que estar aquí instalado este banco de capacitores? Paralelo. ¿Dónde entonces lo instalo? ¿Sí? Entonces le ponemos en paralelo. Todo. Ahí está el banco. La pregunta es entonces ¿cuánto será este banco? ¿Cómo se dimensionaba este banco de capacitores?
¿Cómo se dimensionaba? ¿Con qué expresión? Venga, pues, x era b cuadrado entre, ¿sí? Entonces vemos acá, si x es b cuadrado entre q. Acá presten bastante atención, por favor. Esto es lo original, ¿sí? Lo original, ya vemos lo antiguo. ¿Cuánto sería el phi nuevo? Este phi nuevo sería 15. Esto sería lo nuevo. Entonces, este phi nuevo, ¿sí?, sería igual a 15 grados. Listo. El valor de P antiguo con el valor de P nuevo cambia. No, esto se mantiene constante. Esto era el Q antiguo. ¿Y esto va a ser quién? El Q nuevo. ¿Sí? El Q nuevo. ¿Cuál será entonces lo que ha? Esto era, ¿qué era Q sub C acá? No, ¿qué significaba este Q sub C? Lo que iba a desaparecer, lo que iba a anularse, lo que nos íbamos a ahorrar. ¿Y dónde está entonces ese? ¿Cómo va a quedar entonces el triángulo actual, el nuevo? Entonces, ¿esto va a quedar así o no? Entonces, ¿cuál va a ser el Q que va a desaparecer? Es esto. Este es el valor. Este es el valor de Q. ¿No? Reemplazamos valores. ¿Cuánto es el valor del voltaje que recibe el banco de capacitores? Es el mismo, 100. Es igual a 100 al cuadrado. ¿Cuánto es el valor del Q sub C? Numéricamente, este valor de Q sub C es todo el Q menos el QN, ¿o no? Sí, esto es el Q menos el QN. Listo, seguimos. ¿Cuánto será el valor del QN? ¿Recuerdan ustedes? ¿No habíamos dicho que era P por tangente de 15 grados? Esto habíamos visto también en teoría. Este QN es P por tangente del phi nuevo. Tangente del phi nuevo. O sea, P, estamos hablando de 1200. ¿Sí? 1200 por tangente de 15 grados. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 321. 321, ¿qué? ¿Qué? Entonces, sustituimos valores. 100 al cuadrado entre todo el Q. El Q original era 1600. 1600 menos 320. Entonces de acá encontramos el valor del X. ¿Cuánto? 7.82 ohms. ¿Y qué pasa qué pasa si yo quiero comprar este banco de capacitores? Yo voy a la calle Pizarro y digo, venga, un banco de capacitores de 7.82 ohmios. Entonces, para comprar un banco de capacitores o los capacitores, puedo tener en este caso dos datos: la capacidad, ¿sí?, la capacidad, o si no, de frente, la potencia. ¿Bien? Si no tengo frecuencia, entonces yo tranquilamente puedo comprar un banco de capacitores. ¿De cuánto? A ver, dígame, ¿de cuánto? 300. De 321 bar. Eso es lo que voy a necesitar. ¿Sí? Pero si tuviese yo la frecuencia, puedo encontrar ¿qué? La capacidad. Pero no se olviden, si no tengo capacidad, si no tengo frecuencia, de frente yo puedo decir, necesito un banco de capacitores de 321 bar. Se acabó. ¿Sí? Siempre se trabaja así. Entonces, vemos acá, si entonces XC es igual a 1 sobre 2 pi por F por C. Entonces, acá ponemos acá, ¿sí?, la frecuencia igual a 60 grados. Si no tuviese, yo tranquilamente me quedo con esto. Pero si tengo la frecuencia, entonces de acá puedo hallar el valor del banco. ¿Qué tipo de cambio? Sí, se da igual a cuánto. 339 microfarads. ¿Cuánto? 339 microfarads. 339 microfarads. Normalmente estos capacitores vienen en unidades estandarizadas, vienen de 10 microfaradios, 10, 8, 5 y 2 microfaradios. Entonces tengo que comprar por criterio cuántos capacitores tendría que comprar. ¿Son en serie? Algo de
¿Cuántos? ¿Qué dijo? No, vamos a suponer ¿Cuántos capacitores? 10 microfarados. ¿Cuántos compran? 34, siempre un poquito conservador. 34 capacitores. Y estos capacitores de 10 microfarados, ¿cómo los conectas? En paralelo. Los capacitores conectados en paralelo incremento la capacidad. Es lo contrario a la resistencia. Y tengo que poner una cajita, porque ellos cuando trabajan calientan, entonces tengo que poner un cooler, hay que armar una cajita. Y también ustedes cuando vean estos bancos de capacitores les van a hablar de pasos. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que este banco de capacitores se le instala y queda ahí? No, porque fíjense, se supone que estos son varios, puede haber varios motores. Los motores se conectan y desconectan. Entonces, este ángulo va creciendo y decreciendo. Entonces, estos bancos de capacitores, algunos capacitores se van conectando y desconectando, de tal forma que ese ángulo se mantiene siempre estable. A eso le llaman el número de pasos. ¿Se entiende? Sí. Fíjense, acá tienen ya un montón de toda la parte teórica. Les repito, es un ejercicio sumamente simple. Pausa. ¿Cuál? Entonces, impedancia. Una sola impedancia. ¿Qué pasa, fíjense, si en este mismo ejercicio yo le pusiese otra impedancia? ¿Sí? Otra impedancia, una impedancia R. Vamos a suponer que sea un 5 y un 8. Otra impedancia. ¿Cuántos triángulos yo podría tener? ¿Cuántos triángulos de potencia? De todo. ¿Cuántos triángulos tengo ahí de potencia? Uno. Fíjense una cosa. Esta carga de 3 y 4 tendrá un triángulo. ¿Cuál será su triángulo? Es este, pues, es triángulo, ¿no? Esta carga verde de 5 y 8 tendrá su triángulo. Sí. ¿Y qué pasa si ambos lo integro? ¿No tendría otro triángulo total? Sí. Entonces, fíjense en una cosa interesante. Esta carga roja tiene, aquí está su triángulo y lo hemos visto. Aquí está. Esto era de 53 y tanto grados. Este es del. ¿Cómo sería el verde? ¿También es inductivo? Sí, también es inductivo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener acá también su propio P y también voy a tener su propio Q. Acá P del verde y el Q del verde. Y también voy a tener su S del verde. ¿Y qué pasa si yo quiero de todo el circuito? Y todo el circuito no tendrá una corriente distinta. ¿El voltaje cómo va a ser? El voltaje va a ser más o menos el mismo, pero la corriente va a ser distinta. Entonces, fíjense, estos tres, aquí viene algo interesante. ¿Esto es potencia activa? Sí. ¿Esto es potencia activa? Sí, entonces, ¿esto quién vendrá a ser si yo sumo esto más esto? ¿No será la potencia total? Claro que sí. ¿Y qué pasa si esto será el Q? ¿Este Q? Sí. ¿Qué pasa si este Q lo sumo? ¿No será el Q total? ¿O no? Sí. ¿Qué pasa si yo hallo esto? ¿No sería el S total? Fíjense entonces que esto se puede entonces también hallar triángulos independientes. ¿Y qué pasaría, fíjense otra cosa? ¿Qué pasaría si este triángulo no es inductivo, sino sería capacitivo? Entonces este triángulo no va a ser así, sino va a ser así. ¿De cuánto sería el resultante? Sería esto menos esto, ¿o no? ¿Sí? Entonces, como resultante sería esto y el triángulo va a ser esto. Y tienen un montón de ejercicios de esto en el libro ministro. O sea, no pueden quejarse. Así es que hoy día más tarde se los pongo el capítulo de potencia, esos 30 ejercicios resueltos, y también 34 ejercicios propuestos con respuestas. Y también lo tienen ustedes en el edificio de la mano. Pausa. La industria es una resistencia de 3 y un reactor de 4. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría entre ustedes si yo tuviese un motorcito? ¿Y qué pasa si en este motor
conozco el voltaje. Conozco el voltaje. Vamos a suponer que el voltaje es 50 con 10 grados. Bueno, yo hago mis cálculos y conozco la corriente de este motor. Y esta corriente del motor es 3 amperios con menos 15 grados. La pregunta es, ¿a este motor yo puedo encontrar su impedancia? ¿O no? ¿Sí? Nosotros sabemos por la ley de Ohm, por la ley de Ohm, el Z de este motor sería el voltaje del motor sobre la corriente del motor. ¿Sí? Yo tengo el voltaje del motor y esto puede darme tranquilamente, por ejemplo, 5.3 más J 2.8. No se trata de esto, casi parecido. ¿Sí? No, esto no quiere decir que sale esto, ¿no? Sino le estoy poniendo como ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que alguien me va a decir, no, pero no sale 5.3. Claro que no sale, porque estoy diciendo, si por ejemplo diese así. Entonces digo, ¿qué cosa representaría este 5.3? La parte resistiva del motor, y este 2.8, la parte reactiva del. Entonces, ¿y no podría representarlo acá por 5.3 y 2.8? Claro que sí. Entonces, ¿a qué viene esto? Sería triste resolver estos ejercicios con números. ¿Qué le faltaría para que sea algo mucho más real? Trabajar con motores. ¿Sí? Trabajar con motores. Entonces sería interesante si le pongo acá, tenemos un motorcito M1 que trabaja tantos, un motorcito M2 tantos, encontrar un triángulo, sería algo mucho más práctico. Y en los últimos ejercicios de Mister hace mención a los motores. Pero alguien puede decir, pero ¿y nosotros los motores eléctricos recién vamos a ver el próximo año? El próximo año. ¿Y por qué se va a adelantar? Entonces, lo que no pretendo hacer es un curso dentro de otro. Simplemente ver la cuestión de los parámetros, de lo principal, nada más. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver una introducción a los motores eléctricos. ¿Sí? Para ver, pues, para poder. Entonces, una vez que hagamos la introducción de los motores eléctricos, ya voy a poder decirles, se tiene un motorcito de tales características, encuentra su triángulo de potencia. Algo mucho más. Entonces, como un pequeño subtítulo le ponemos introducción a los motores eléctricos. Y eso más bien, pero si desean, lo desarrollamos, y si no, por favor, todo esto lo que hemos visto, también se los estoy poniendo en el Moodle, así ya desarrollado. Con su explicación, pues algunas cositas más. Negativo fue el símbolo de un